Vamos a continuar con nuestras clases de química y el día de hoy vamos a ver la clase de termodinámica. Para empezar, pues la termodinámica es una rama de la física que estudia las transformaciones de calor y energía en los sistemas. En el contexto de la bioquímica, estas leyes de la termodinámica nos van a ayudar a comprender cómo es que se producen y se utilizan las diferentes formas de energía en los organismos vivos. En esta presentación vamos a evaluar tres leyes de la termodinámica principalmente, que sería la ley 0, la ley 1 y la ley 2 de la termodinámica. Ahora, para empezar, pues la ley 0 de la termodinámica nos dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo dos cuerpos que no están en contacto y cada uno tiene temperatura diferente, pero yo los pongo en contacto con un tercer cuerpo, lo que va a pasar es que las temperaturas de estos tres se van a igualar al ya estar o encontrarse en contacto. Y también nos habla sobre la distribución del calor dentro de esos cuerpos, porque, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo con una mayor temperatura que otro, el cuerpo de mayor temperatura le va a pasar esa temperatura a los cuerpos con menor temperatura, de manera que se van a igualar las temperaturas entre todos. Ahora, la siguiente ley, que sería la primera ley de la termodinámica, nos dice que la cantidad total de energía del universo es constante. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente ya lo han escuchado, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar de una a otra. Esa es la ley más común, la ley que más seguramente hayan escuchado, y más adelante vamos a hablar de las implicaciones que tiene esta ley. La siguiente ley sería la segunda ley, que es la ley de la entropía. Lo que nos dice la segunda ley es que el desorden, también llamado entropía, el desorden del universo siempre va a tender a aumentar. En otras palabras, los procesos físicos y químicos se producen de manera espontánea únicamente cuando se incrementa el desorden del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proceso que suceda de forma espontánea solamente va a tender a desorganizarse o hacia el desorden, ¿de acuerdo? Igual más adelante lo vamos a explicar un poquito más a fondo, pero para palabras, como para que lo entiendan un poquito más de manera sencilla, es si yo pongo, por ejemplo, una gota de pintura en un vaso de agua, es más probable que la gota de pintura esparza esas moléculas de pintura dentro del agua a que cuando yo le eche esa gota se quede unida, digamos, esa gota dentro del agua, ¿de acuerdo? O sea, las moléculas dentro de la gota de pintura siempre van a tender a desordenarse, ¿no? A separarse, ¿de acuerdo? Y la tercera ley de la termodinámica nos dice que cuando un objeto, aquí dice un cristal sólido, pero vamos a hablar de un objeto, tiende al cero absoluto de temperatura, el desorden va a disminuir. Igual, ¿qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, lo podemos relacionar con la temperatura y el hielo, ¿no? Entonces, en una temperatura más acercada hacia el cero o más hacia lo frío, por así decirlo, las moléculas el agua pues tienden a moverse menos, ¿no? No significa que no se muevan, pero tienden a moverse menos y por eso se forma un hielo. Conforme va aumentando la temperatura, digamos, la entropía o el desorden de esas moléculas se va a ir aumentando de manera que el hielo, pues primero se va a transformar a un estado líquido en donde sigue habiendo pues estas conexiones entre moléculas, pero las moléculas están moviéndose cada vez un poco más rápido y posteriormente pues sería el gas, ¿no? Que el gas prácticamente es el estado de mayor desorden del agua, en donde las moléculas pues ya están en tanto desorden que ni siquiera pues se van a encontrarse de una manera sólida, como sería el hielo, ¿no? Entonces, ese sería el siguiente paso de la entropía. Y pues si se fijan, la tercera ley pues es una ley que va muy de acuerdo con la segunda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito más de las siguientes leyes en la siguiente presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley 0 de la termodinámica? Un ejemplo muy sencillo de lo que nos decía, lo que hablábamos previamente de los dos cuerpos que están en contacto, pues es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una taza de café, ¿no? Entonces tenemos una taza de café, la sacamos del microondas o si la hicimos en cafetera, donde sea. La taza de café pues tiene una temperatura más alta que la que tiene el ambiente, ¿no? Pero pues la taza de café sí está en contacto con el ambiente que está alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la temperatura de la taza se la va a transferir hacia el ambiente
Entonces va a salir calor de la taza de café y lo va a emitir hacia el ambiente y pues el ambiente va a recibir de manera que la temperatura finalmente dentro de la taza y en el ambiente se va a regular. Entonces, en el ambiente y en la taza va a tener la misma temperatura finalmente conforme pasa el tiempo. Y por el contrario, imaginemos que nosotros tenemos un vaso con, por ejemplo, aquí en este caso una coca bien fría, eventualmente, pues al estar en contacto con el ambiente y el ambiente estar en una temperatura más caliente de la que tiene la coca, pues obviamente el ambiente va a transferir esa temperatura hacia la coca y pues va a llegar a un punto en donde el calor dentro de la coca y el agua y el ambiente, perdón, va a estar equiparado, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto también, si se fijan, nos habla sobre una transferencia de calor cuando dos objetos están en contacto. Y pues para regresar al ejemplo anterior, aquí les tengo el ejemplo ya más práctico, ¿no? Entonces yo tengo dos objetos y cada uno tiene diferente temperatura, ¿no? Entonces aquí imaginemos que A tiene más temperatura que B, ¿no? Entonces, pero en este caso no están en contacto. Entonces, cada uno pues mantiene su propia temperatura al nivel en el que están, ¿no? Pero porque no están en contacto. Sin embargo, si yo pongo un tercer objeto que sí se encuentra en contacto con los tres objetos, pues lo que va a pasar es que la temperatura de A, que es más alta que en C y en B, pues se va a transferir hacia los demás, de manera que va a llegar el punto en donde las temperaturas de los tres se van a equiparar. Y pues nos va a dar la siguiente fórmula. Si se fijan, aquí les puse los signos iguales, que quiere decir que A, la temperatura de A va a ser la misma que en C, y la de C va a ser la misma que en B, por lo tanto la temperatura en A es la misma que en B, al final, conforme pasa el tiempo, ¿no? Y pues bueno, para fines prácticos, pues esto nos va a ayudar o sea, esta primera ley de la termodinámica es la que utilizamos cuando nosotros queremos medir la temperatura de los objetos. ¿Cómo le hacemos? Pues prácticamente poniendo dos objetos en contacto. Entonces, el ejemplo más práctico, pues es con el termómetro. Entonces, en este caso, pues tenemos a Einstein y queremos medirle la temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner en contacto un objeto que tenga la capacidad de absorber la misma temperatura y mantenerse a la misma temperatura en la que se encuentra Einstein, pero también pues, nos va a dar una forma de que nosotros lo midamos y sepamos cuál es la temperatura que va a tener Einstein. Y esta es la manera en la que funcionan los termómetros, ¿no? O sea, con esta ley de la termodinámica es la que explica cómo es que funcionan los termómetros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a continuar con la siguiente ley, que la primera ley de la termodinámica nos dice que la cantidad total de energía del universo siempre va a ser constante y pues esta no se va a crear ni destruir, solamente se puede transformar de una forma a otra. Y aquí es importante que nosotros entendamos lo que se refiere a la primera ley con la palabra universo. La palabra universo sí se refiere como al universo que nos rodea en general, o sea, de que las galaxias, los planetas, etcétera, pero también se refiere a un universo como a un sistema que se encuentra aislado y ese sistema, digamos, se va a llamar universo una vez que se encuentre en un entorno que comparta energía, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo este caso que es, no sé, una célula y pues todo lo que esté en contacto con esa célula, pues se le va a llamar entorno. Entonces, a la suma del entorno más el sistema, que en este caso sería el entorno, podrías llamarlo, no sé, podríamos decir que es la sangre, y el sistema que sería la célula, a la suma de estos dos se le llama universo, ¿de acuerdo? Y la energía que se encuentra entre la suma de estos dos no se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a transformar, de manera que la célula le puede transferir energía hacia el entorno y el entorno también a su vez le puede transferir energía al sistema y se puede transformar dentro de él. Más adelante, en las siguientes dos diapositivas, vamos a explicar cuáles son las formas en las que se transforma esta energía. Ahora, la energía química que se encuentra en los nutrientes, nosotros la podemos convertir tanto en energía mecánica, energía eléctrica y energía térmica que la vamos a utilizar para diferentes cosas. Entonces, nosotros también nos consideramos como un sistema y los nutrientes o la energía que nosotros obtenemos de nuestro entorno, nosotros la podemos utilizar para transformarla en energía mecánica, por ejemplo, para el movimiento muscular,
en energía eléctrica, como por ejemplo para la transmisión de señales nerviosas, como en este caso que nosotros vemos unas neuronas que están interactuando entre sí, o también como energía térmica para nosotros, por ejemplo, regular nuestra temperatura. Si está muy alta, pues entonces utilizamos energía, por ejemplo, para producir sudor, y con el sudor bajamos la temperatura. O por el contrario, si nosotros estamos a una temperatura muy fría, pues vamos a utilizar energía para producir literal movimiento muscular, y ese movimiento muscular se transforma en esas, digamos, fasciculaciones que tenemos cuando temblamos, y eso nos va a producir calor, ¿de acuerdo? Entonces, es importante destacar que si bien la energía total siempre se va a conservar, también existe la posibilidad de que al realizar algunas de estas acciones para utilizar la energía, cierto grado de esta energía se pueda llegar a perder en forma de calor. Y vamos a explicarlo un poquito mejor, ese fundamento, con el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el intercambio de energía entre un sistema y sus alrededores solamente se puede producir de dos formas. La primera sería por medio de calor y la segunda sería por medio de un trabajo. Para explicar un poquito más esto, vamos a ver el ejemplo de esta máquina que tenemos aquí. Esta máquina que tenemos aquí es un ferrocarril. En este lado, donde está la flechita, se le está transmitiendo energía, lo que va a hacer que los pistones se muevan para adelante y para atrás, como vemos en estas flechitas, y eso va a causar que se muevan las ruedas. A ese movimiento de las ruedas se le va a llamar trabajo. Sin embargo, parte de la energía que nosotros le estamos imprimiendo a esta máquina se va a perder en forma de calor. Entonces, la totalidad de la energía que yo le voy a meter a esta máquina se va a dividir tanto en energía que se va a transformar en trabajo, como en energía que se va a perder en forma de calor. Y con esto explicamos un poquito mejor lo que decía más atrás, en la diapositiva pasada. Cuando nosotros administramos energía, corremos el riesgo de que parte de esta energía se pierda como calor, como también en el cuerpo humano, en este ejemplo. Ahorita les voy a explicar un poquito la fórmula, ya más o menos hablamos de ella, pero vamos a hablar específicamente de este ejemplo del cuerpo humano. Yo en este caso tengo energía, que esa energía la voy a tomar de la glucosa, la transformo en ATP, y ese ATP lo voy a aplicar o se lo voy a otorgar a las células musculares, y pues lo que va a pasar es que mis células musculares van a hacer lo siguiente, ¿no? Se van a contraer. Ahora, esa energía, la que yo le estoy transmitiendo a mis células musculares, va a hacer que el músculo se contraiga, pero también parte de esta energía se va a perder como calor. Entonces, esta es la razón por la que, por ejemplo, nosotros cuando nos ponemos a hacer ejercicio, pues eventualmente nuestra temperatura va a empezar a incrementar, y va a incrementar de tal manera que nosotros va a llegar a un punto en donde va a ser una temperatura más alta y la vamos a tener que intentar contrarrestar con sudor. ¿De acuerdo? Pero eso es porque inevitablemente al hacer ejercicio, al activar muchas veces esas células musculares, parte de la energía que yo le estoy administrando al músculo también se va a perder en forma de calor. Y esto explica la fórmula que tenemos acá, donde dice que el cambio de energía del sistema, o sea, si yo le estoy poniendo energía a este sistema, a estas células musculares, parte se va a, digamos, a dividir en un trabajo realizado, que en este sería la contracción muscular, pero también parte de eso sería calor absorbido o liberado por el sistema, que en este caso sería calor liberado por las células musculares. Y de esta forma entendemos la primera fórmula, que sería la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Vamos a continuar. La segunda ley de la termodinámica ya más o menos se las expliqué poquito, pero prácticamente lo que nos quiere decir es que se refiere a la dirección en la que van a suceder los procesos, de manera que todos los procesos espontáneos solamente van a producirse cuando se aumente la entropía dentro de ellos. Otro ejemplo que les puedo dejar aquí es, por ejemplo, lo único que va a pasar en una montaña, ustedes no van a observar la formación de una montaña viendo que rocas se apilen. Al contrario, ustedes van a ver que esa montaña, la única forma o lo único que le puede pasar a esa montaña es que se va a derrumbar, ¿no? O sea, ustedes no van a ver el proceso inverso. Y esto nos explica la dirección en la que ocurren los procesos dentro del universo. O sea, siempre va a pasar que la entropía va a aumentar. Ahora,
Esto suena un poco contraintuitivo cuando hablamos sobre los seres humanos. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir, oye, pero por qué dices que la entropía siempre va a aumentar y sin embargo nosotros, pues realmente nos vemos pues sin entropía, sin desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos células, tenemos sistemas que se encuentran ordenados, tenemos, digamos, una homeostasis, que la homeostasis pues es el equilibrio dentro de nuestro sistema. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues esto es gracias a lo que les explicaba previamente dentro del sistema y el entorno. Nosotros somos un sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad de compartir energía y materia con nuestro entorno para poder nosotros, digamos, contrarrestar el orden natural de las cosas, que sería inevitablemente que nuestras células se desordenen. Entonces, la razón por la que nosotros nos podemos mantener, digamos, por así decirlo, ordenados, entre comillas, o con un nivel de desorden pues realmente bajo, es gracias a que nosotros tenemos la capacidad de compartir, pues sí, energía y materia con nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros necesitamos de nuestro entorno para poder mantenernos con ese nivel de entropía. ¿Y a qué me refiero con esto? A que necesitamos de la luz del sol, necesitamos del agua, necesitamos de los alimentos, de la oxigenación, del aire, y necesitamos de estas cosas, de esta interacción con lo que nos rodea o nuestro entorno, para que nosotros podamos mantener esa homeostasis pues sí, en nuestro cuerpo. Ahora, yo les decía que nosotros éramos un sistema abierto, que los sistemas abiertos, pues yo les decía que son aquellos que tienen la capacidad de intercambiar energía y materia con su entorno. Sin embargo, hay otros sistemas, que ahorita les voy a poner algunos ejemplos, que se consideran sistemas cerrados y sistemas aislados. Ahora, los sistemas cerrados son aquellos que tienen la capacidad de intercambiar energía, pero no materia con su entorno. Ahora, un ejemplo podría ser nuestro Sol o cualquier estrella. Las estrellas, aunque sí tienen la capacidad de intercambiar poquita materia con nuestro entorno, en realidad lo que más tiene capacidad de transmitir las estrellas sería, por ejemplo, el Sol. O, por ejemplo, un ejemplo un poquito más sencillo, pues, por ejemplo, una taza de café, pero a esa taza de café yo le pongo una tapa, entonces la tapa lo que hace es que sí se pueda transmitir el calor afuera de la taza, pero, porque inevitablemente se va a enfriar esa taza, pero al yo ponerle esa tapa a esa taza, pues ese líquido que se iba a evaporar se va a mantener y pues se va a mantener dentro de los confines de la taza, ¿no? Entonces no va a intercambiar materia, pero sí va a intercambiar energía con el entorno. Ese sería un ejemplo de un sistema cerrado. Y un sistema aislado, pues aquí les puse el caso de un Stanley, ¿no? Los termos Stanley, o sea, como tal, para fines prácticos, podríamos considerarlo como un sistema aislado, pero al final de cuentas, inevitablemente va a terminar siendo un sistema cerrado. Pero para fines prácticos, un sistema aislado es aquel que mantiene tanto la energía dentro de sí mismo, como también mantiene la materia dentro de él. Entonces, un sistema aislado es aquel que no intercambia ni energía ni materia con su entorno. Y es gracias a este fundamento que nosotros intentamos buscar encontrar sistemas aislados que aíslen la temperatura, que aíslen la energía, que aíslen la materia, que nosotros podemos tener termos así como esto, que serían los Stanley, o seguramente ustedes conocen algunos otros que son muchísimo mejores, que pues tienen la capacidad de mantener el calor pues dentro de sí por mucho tiempo, y también pues por el contrario tienen la capacidad de aislar el frío para que no entre pues nada de calor, y pues que se mantengan las cosas frías dentro de sí, ¿no? Entonces eso es lo que es un sistema aislado. Ahora, antes yo les hablaba sobre el ATP. El ATP prácticamente es la energía que nosotros vamos a utilizar para, pues es como la moneda energética, que justo por aquí lo decía, o lo dicen en una diapositiva más adelante. El ATP prácticamente es la moneda energética o la moneda de cambio que nosotros utilizamos para que se desarrollen los procesos dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos el ATP para que los músculos pues, puedan contraerse.
También utilizamos el ATP para que se transmita el potencial de acción de las células cardíacas, necesitamos el ATP para que se transmita también la energía dentro de las neuronas. Entonces, prácticamente el ATP es la moneda energética y pues es una molécula fundamental de transferencia de energía en los seres vivos y como les decía, pues es considerado la moneda energética de las células. El ATP pues consta de una base de adenina, un azúcar, esta sería la base de adenina, un azúcar y tres grupos fosfato, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer dentro de nuestro cuerpo es literal cortar una molécula o una parte de fosfato y esa liberación de este enlace o esa ruptura del enlace que tienen los fosfatos entre sí, lo que va a hacer es liberar energía y liberar también cierta parte de calor. Ahora, ¿cómo es que las células lo obtienen? Pues lo obtienen a través de la respiración celular, que es un proceso que involucra la descomposición de los nutrientes, como por ejemplo, en este caso, la glucosa, en presencia de oxígeno. Esa es la forma más fácil de nosotros obtener moléculas de ATP. Y pues durante la respiración celular, pues se liberan electrones, como los que tenemos aquí, se liberan electrones y se generan gradientes de protones, como los que tenemos aquí, que si se fijan, pues los gradientes de protones entran por este canal y lo que hacen es unir hacer que se hagan los enlaces entre los fosfatos. Y pues más adelante vamos a explicarles un poquito más sobre cómo es que se utilizan estas moléculas. Ahora, la estructura del ATP es crucial para su función como portador de energía de las células. Los enlaces entre los grupos fosfatos son ricos en energía, como les decía, y una vez que se rompen, liberan energía utilizable por las células. Cuando la célula necesita energía, se hidroliza uno de los enlaces de fosfato del ATP, convirtiéndolo en ADP o adenosín difosfato y liberando un grupo fosfato y energía. Entonces, se rompe este enlace, se libera energía y se separa este fosfato y esta molécula, en vez de llamarse ATP, ahora se llama ADP. ¿De acuerdo? La energía que se libera, pues se utiliza para llevar a cabo numerosas funciones celulares, como les decía, pues la síntesis de proteínas, de moléculas, el transporte activo y pues la contracción muscular. Ahora aquí les pongo un videito donde se ve un ejemplo de cómo es que funciona el ATP, que se une a las moléculas de los músculos y en este caso pues se está uniendo a esta molécula. La molécula separa el ATP, o sea, realiza esa fractura entre el ATP y lo transforma en ADP y esa energía la utiliza para jalar esta cadenita, que esta cadenita pues es una cadena muscular. Entonces, así es como funciona la contracción, ¿de acuerdo? Entonces, la síntesis y la descomposición del ATP en las células pues cumple con los principios de la segunda ley de la termodinámica. Durante la hidrólisis del ATP se produce un aumento de la entropía, ya que la energía liberada pues se dispersa y se distribuye en forma de calor y trabajo celular. Ahora, aquí en este lado tenemos unas de las formas en donde el músculo tiene la capacidad de obtener esa energía. Entonces, pues la primera forma que nosotros tenemos es el sistema de fosfágenos o el sistema de fosfocreatina. Este es la forma más rápida en la que nuestras células pueden encontrar o agarrar el ATP, que prácticamente es por medio de creatina. La creatina, pues, es una molécula que está almacenada en los músculos y es, digamos, la forma en la que nuestros músculos, así de manera inmediata, dicen, ¿sabes qué? Necesito hacer una contracción fuerte y rápida e inmediata. Entonces, agarra esas moléculas de creatina, las transforma en ATP y esa es la manera en la que va a tener energía de una manera rápida. Sin embargo, pues esa manera rápida de obtener energía inevitablemente se va a acabar. Si se fijan, aquí les puse una grafiquita, ¿no? Entonces es un pico de energía que está almacenada en nuestros músculos agarran esa energía y pues la utilizan de manera explosiva, ¿no? Entonces seguramente algunos de ustedes ya han escuchado que existe la suplementación con creatina.
De hecho, la suplementación con creatina se utiliza mucho, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento que hacen ejercicios así muy rápidos y explosivos, como por ejemplo corredores de carreras cortas de distancia, que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito como que esta curvita de energía, pues me dure un poquito más, porque esta curvita de energía le da una cantidad de ATP muy grande a mis células para que hagan pues sí, un ejercicio, una contracción un poquito más fuerte, un poquito más rápida, más sostenida, pero a la larga, pues que me dure un poquito más de, por ejemplo, aquí si se fijan, dura unos 6 segundos, ¿no? Entonces, en vez de que me dure 6 segundos, pues que me dure a lo mejor tantito más, ¿no? El minuto o 2 minutos, ¿no? Entonces, por eso, pues existe la suplementación con la creatina. Que la creatina, pues normalmente nosotros la podemos obtener a través de alimentos cárnicos, o sea, la carne, pero nunca va a ser suficiente para llenar nuestras reservas de creatina. Entonces existe la suplementación con este suplemento que sería la creatina y es gracias a esta a que muchos deportistas pues tienen la capacidad de hacer estos ejercicios que son de corta duración, pero que son muy explosivos, ¿no? También las personas que van al gym, sobre todo los fisiculturistas, pues es muy común que se suplementen con la creatina. Ahora, esta creatina, no se los estoy mencionando para que ya ustedes ahorita ya se suplementen con creatina, ¿no? En realidad, aunque sí es uno de los suplementos mucho más estudiados y es uno de los suplementos más conocidos, pues aún así, pues si no la necesitas, como por qué te vas a suplementar, ¿no? Entonces, es junto con los demás tipos de suplementos, yo solamente se los recomiendo a menos de que un nutriólogo se los prescriba, ¿de acuerdo? O pues que de plano sí sean atletas de alto rendimiento y pues definitivamente sí la vayan a utilizar, ¿no? Ahora, la siguiente forma que tiene el músculo de obtener energía sería por medio del sistema glucolítico, que el sistema glucolítico prácticamente lo que hace es que sin utilizar oxígeno, lo que hace es que las reservas de glucosa que se encuentran también en el músculo, lo que va a hacer es convertirlas en, pues sí, en moléculas de ATP sin utilizar oxígeno, por eso seguramente lo han escuchado que se le llama ejercicio anaeróbico, y pues prácticamente lo que hace es agarra esas reservas de glucosa que están ahí en el músculo y pues las empieza a transformar en ATP. Las transforma en ATP y esto le da la energía suficiente para aguantar unos minutos más. Si se fijan aquí, el pico de glucosa ya no es tan grande como el sistema de fosfágenos, pero es un pico que dura un poquito más para proporcionarle energía a este músculo. Entonces, este sería ejercicios, o este se activa en ejercicios en donde duran más de un minuto, pero duran menos de 2 o 3 o 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso muchas veces dicen que el hacer ejercicio en el gym, pues es un tipo de ejercicio anaeróbico. En realidad no es que sea un ejercicio anaeróbico, sino es un ejercicio que lo que utiliza, pues prácticamente son ejercicios que duran menos de los 2 o 3 minutos y pues que utilizan este tipo de reservas de energía. Pero si ustedes se fijan, desde el segundo 6 se empiezan a utilizar los tres tipos de sistemas. Simplemente es que uno predomina más que el otro. Ahora, el último tipo de sistema es el sistema oxidativo o el sistema aeróbico, que en este caso lo que hace es la conversión de grasas y carbohidratos en energía en la presencia de oxígeno. Y pues este es el que utilizamos para actividades de larga duración, como por ejemplo los atletas del Tour de France, pues obviamente no van a utilizar pues muchos de estos tipos de sistemas, aunque sí los utilizan, sino que el que predomina en ellos pues va a ser el sistema oxidativo anaeróbico. ¿Por qué? Pues porque es el que les va a ayudar a mantener esas reservas de energía dentro del músculo por muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, inevitablemente las dos primeras pueden llegarse a acabar, aunque ahí les va. La segunda, que sería el sistema glucolítico, nosotros lo podemos fomentar si nosotros estamos constantemente ingiriendo glucosa. Sin embargo, el que inevitablemente va a predominar sería el sistema oxidativo. Y es por eso que el ejercicio que está más recomendado para las personas con, por ejemplo, obesidad es el ejercicio que promueve el uso o la utilización del sistema oxidativo o el ejercicio anaeróbico, digo aeróbico, perdón. ¿Por qué? Porque pues, si se fijan en este caso,
Aquí nos dice que el sistema oxidativo sí tiene la capacidad de convertir las grasas también, que las grasas, pues al final de cuentas, también están almacenadas dentro de los adipocitos, pues son los que nos dan la característica de la obesidad. Entonces, una persona que necesita perder grasa corporal, pues es más recomendado que haga ejercicios aeróbicos o ejercicios que tengan la capacidad de oxidar grasas y perder grasa. ¿De acuerdo? Y pues con esto damos por terminado nuestra clase. En realidad es una clase muy sencilla. Lo que más me interesaba que ustedes aprendieran son las leyes de la termodinámica, que entendieran la primera fórmula que les puse y cómo es que se obtiene por medio de pues sí, cómo es que se obtienen los diferentes tipos de energía y cuál es la moneda o la estructura principal que utilizamos para el intercambio de energía. ¿De acuerdo? Entonces, con esto damos por terminado la clase y cualquier duda o comentario lo podemos resolver en la clase de repaso. Que estén muy bien.